En este video te voy a explicar cómo funcionan los sótanos en Ringworld, cómo conseguirlo desde el inicio o en partidas avanzadas, qué problemas tienen, cómo manejar la temperatura correctamente y cómo sellarlos sin romper tu partida. Quizás has visto en alguno de mis videos cómo utilizo los sótanos, tanto como para almacenar residuos tóxicos y crear cadenas de reciclajes, hasta almacenar residuos radioactivos de un reactor nuclear. Tú puedes utilizarlo para lo que sea, pero si vas a utilizar sótanos, esto es lo que deberías saber. La forma más sencilla de obtener un sótano es empezar directamente con uno, eligiendo un escenario específico del mod al iniciar la partida. En este escenario comienzas ya dentro de un búnker subterráneo. La descripción del escenario dice, en esencia, que has vagado por el mundo viviendo del saqueo y de ruinas antiguas. Tras atravesar ciudades desoladas, descubres un antiguo refugio subterráneo, abandonado en las afueras de una ciudad. Sus recursos no te durarán mucho y el escenario aclara que no tienes colonos operables ni recursos de supervivencia esenciales. Empiezas con únicamente un colono y tienes un 50% de probabilidad de empezar con desnutrición. Hay algunos escombros de nave dispersos, algo de acero, raciones de supervivencia y, muy importante, un cuchillo de acero y un casco. El búnker ya tiene electricidad, una cama y algunos recursos almacenados en cajas que salen aleatoriamente. Esto es un inicio difícil porque empiezas con un solo colono, pero te da una base subterránea funcional desde el minuto 1. En este escenario empiezas con 3 personas y los recursos iniciales son similares, escombros de nave, acero, raciones de supervivencia. La diferencia está en la narrativa y en la dificultad real. La descripción indica que en las regiones cercanas ya fueron exploradas y no te queda otra opción que aventurarte en territorios inexplorados. En este proceso descubres una entrada a una instalación subterránea desconocida y decides asentarte allí. El detalle importante de este escenario es que el sótano no es seguro, está lleno de enemigos, insectoides, zombies y cualquier cosa que puedas panear ahí. No tienes acceso real al sótano hasta mucho más avanzado en la partida cuando logres limpiarlo correctamente. Este escenario es más difícil que el búnker solitario, porque el sótano existe, sí, pero no puedes acceder a él ni usarlo de inmediato. La tercera forma de obtener un sótano es creándolo tú mismo ya dentro de una partida que tengas avanzada. Esto se hace construyendo un ascensor a grandes instalaciones, que básicamente genera un nuevo mapa subterráneo. Este método requiere materiales relativamente caros, componentes avanzados, 10 componentes y un buen puñado de acero. Por eso digo que es una opción más avanzada, porque no es algo que puedas hacer en el early sin ningún tipo de preparación. La ventaja es que puedes construirlo en cualquier mapa, el sótano no está prediseñado y puedes expandirlo poco a poco cavando dentro de la roca a tu gusto. Es ideal para bases personalizadas y usos específicos como almacenamiento de residuos, producción, etc. Antes de pasar a la siguiente sección, darte un tip importante. Este es un detalle que mucha gente no se da cuenta hasta que ya es demasiado tarde. En ambos escenarios, de inicio con sótano, del búnker solitario y el del grupo carroñero, tu facción empieza como enemiga permanente del Imperio. Si vas a la pestaña de facciones, en el Imperio aparece como permanentemente hostil. Existe un comportamiento que supongo que sea un bug, que el Imperio puede enviarte misiones para ganar incluso buena voluntad. Si logras completar alguna de esas misiones, la recompensa se te da satisfactoriamente, pero la buena voluntad nunca te va a subir, seguirá siendo permanentemente hostil, a no ser que lo cambies con algún otro mod. Esto significa que el Imperio te va a raidear, pueden atacarte desde muy temprano, y esos ataques pueden ser devastadores. En una de mis partidas, el Imperio me atacó extremadamente temprano, con un solo colono vestido de armadura catafracta, y básicamente ese solo soldado acabó con toda mi colonia. Porque sí, en el inicio carroñero solo empiezas con 3 pistolitas. Y para rematar utilizo combat extended, las balas les rebotaban en la armadura. Así que si eliges uno de estos inicios con sótanos, tienes que asumir que el Imperio es un enemigo fijo y planificarte en consecuencia. La forma más directa de mover cosas entre los niveles es hacerlo manualmente, utilizando el sistema que el mod implementa, que es muy parecido al menú de caravana. Este método funciona independientemente de cómo hayas obtenido el sótano. Para pasar peones manualmente, seleccionas el peón, das clic derecho sobre la entrada de la instalación, eliges entrar al parking, búnker o lo que sea, y con eso el peón baja o sube directamente. Si seleccionas la entrada de la instalación y haces clic en el botón de entrar, se abre un menú muy similar al de creación de caravana. Por eso este método yo le llamo al estilo caravana. En este menú puedes elegir qué peones o animales bajan, elegir qué recursos bajarán o subirán. Detalle muy importante, no es obligatorio seleccionar peones ni animales. Aunque no vaya a bajar ninguna persona,
puedes seleccionar recursos en la sección de equipo y el juego hará que los colonos carguen dichos recursos y los dejen caer por la entrada. Este es el método manual para pasar tanto peones como recursos entre mapas. La segunda forma es activar roaming automático, que permite que los peones se muevan solos entre los niveles según sus necesidades. En la barra inferior aparecerá esta pestaña que se llama horario de nivel. Ahí ves todos los colonos, las 24 horas del día y botones de permitir o no permitir el tránsito entre mapas. Lo que yo hago normalmente es activar permitir y dejar las 24 horas habilitadas. Esto permite que si un colono trabaja en un mapa pero su cama está en el otro, baje a dormir. Si la comida está en otro nivel, suba o baje a comer. Mientras tengas tareas pendientes en un mapa, se quedará ahí hasta completarlas. Dentro del mismo menú hay un botón que dice pisos permitidos. Aquí puedes asignar por colono nivel de sueño, nivel de trabajo, nivel de recreación. Este método solo sirve para recursos, no para peones ni animales. Los peones siempre entran y salen por las entradas normales de las instalaciones. En el menú de construcción, selección varios, puedes construir elevadores de materiales y salidas de elevadores de materiales. Hay versiones con columna y sin columna. Desde mi experiencia no hay mucha diferencia funcional, solo estética. Yo personalmente uso los de columna bajo tierra, los normales en la superficie, solo por coherencia visual. ¿Cómo funciona el sistema? El elevador de materiales es donde se depositan los recursos y la salida del elevador de materiales es donde aparecen los recursos. En la pestaña transporte puedes nombrar ambos. Esto es crítico sobre todo en el de la salida. La salida debe tener un nombre claro, por ejemplo, salida de comida o elevador del sótano, salida de recursos. Luego seleccionas el elevador, eliges el receptor y vinculas el elevador con la salida correspondiente. Todo lo que se coloque en el elevador aparecerá automáticamente en la salida vinculada. En la pestaña Almacén, el elevador funciona como cualquier stockpile. Puedes filtrar qué recursos acepta y esto es clave, porque si ambos niveles aceptan los mismos recursos con la misma prioridad, se crea un bucle infinito donde los colonos sacan recursos de una salida, lo depositan en un elevador, lo suben, lo bajan y repiten el ciclo sin parar. Así que usa filtros inteligentes y define qué recursos necesitas encima y qué recursos necesitas debajo. Y ajusta las prioridades de almacenamiento para que lleven a un almacén lo que se va a quedar en dicho mapa. Transferencia de electricidad entre niveles. Esta parte vuelve loca a mucha gente, incluyéndome. En el menú de construcción, en la pestaña Electricidad, el mod añade un solo edificio, la caja eléctrica. Para que funcione, necesitas una caja en cada nivel y ambas deben estar correctamente configuradas. Supongamos que quieres enviar electricidad del mapa superior al sótano. La caja emisora, la de arriba, debes activar el modo de salida, nombrar la caja y seleccionar a qué caja se vincula, especificar cuántos watts va a enviar. La caja receptora de abajo no debe de tener activado el modo de salida, debe de tener esta X roja. Solo necesita tener un nombre. Después de configurar todo, das clic en aplicar y la energía empieza a transferirse. Advertencia importante sobre el consumo. La caja emisora consume exactamente la cantidad de energía que tú le indiques, no importa si el sótano utiliza más o menos. El sótano se comporta térmicamente como un espacio interior totalmente sellado, lo que puede causar problemas graves con la acumulación de calor si no se planifica bien. El sótano cuenta como interior incluso en la entrada. Esto es clave porque no hay intercambio de temperatura con el exterior. El calor no se disipa hacia afuera, la temperatura se acumula constantemente. Aunque visualmente parezca que la entrada conecta directamente con el exterior, a nivel de mecánicas no lo hace. Eso vuelve muy complicado hacer neveras en el sótano. Los enfriadores necesitan que el lado caliente a donde se expulsa el calor, la temperatura sea más baja. En el sótano, el calor expulsado no se va al exterior, se va acumulando en el mismo mapa y luego de cierto punto la temperatura de salida es tan alta que los enfriadores dejarán de funcionar. La única forma real de hacerlo funcionar es dejar una habitación lo suficientemente grande como para permitir que el calor se disipe dentro del propio sótano. En mi caso, la nevera ocupaba aproximadamente el 40% del sótano, lo cual no supongo que lo necesites hacer en ninguna de tus partidas, pero en el resto del mapa quedaba una temperatura bastante alta, pero tolerable. Aún así, en mi sótano solo trabajan robots, no peones, así que no me preocupa mucho. Mi recomendación directa es hacer las neveras en el mapa superior. Ahí sí existe intercambio térmico con el exterior. Puedes ver cómo en la entrada de mi sótano hay temperaturas de alrededor de los 90 grados.
aunque en la superficie que está directamente conectado a esto esté nevando y hay una temperatura de menos 40. Desde mi punto de vista de jugabilidad, sería lógico que la entrada del búnker o parking intercambiara temperatura con el exterior, buscando un equilibrio térmico natural. El propio juego ya hace esto cuando se entra o se sale de habitaciones, por lo cual a nivel técnico no debería ser algo imposible de implementar. Y realmente, ojalá y apliquen algún parche en el futuro para este mod. Si utilizas más de un sótano en tu base, te vas a dar cuenta de algo rápido. En la barra superior se van abriendo varias pestañas donde aparecen tus colonos con cada uno de los mapas. Si empiezas a abrir nuevas pestañas por cada uno de los mapas con 2 o 3 sótanos, ya eso empieza a molestar un poco. Y si nunca tienes peones dentro o no lo estás utilizando, es espacio desperdiciado. El problema es que no puedes eliminar un sótano directamente. Cuando seleccionas la entrada y vas al botón desarmar, te dice algo como que elimina esto atacándolo, pero es mentira. Las entradas de los sótanos tienen vida infinita. Puedes golpearla toda tu vida que no las vas a romper. En ese texto está mal, debería decir algo claramente como que primero debes rellenar la entrada. Pero bueno, ¿cómo abandonar tu sótano correctamente? Si ya no quieres utilizar un sótano o está hasta arriba de mierda y quieres sellarlo, selecciona la entrada del ascensor al sótano. Usa la opción que dice algo como rellenar la instalación o tapar con tierra. La traducción está malísima, pero es básicamente eso. Lo que estás haciendo es abandonar el mapa, igual que cuando abandonas un mapa del mundo en una caravana. Muy importante, porque lo que esté dentro de él se pierde. Si hay peones, mechas o cualquier tipo de unidad, también se pierde y no hay vuelta atrás. Asignas un colono, le das clic derecho, priorizar rellenar y tras un rato la entrada queda inutilizada. ¿Qué pasa después de rellenarlo? Una vez rellenada la instalación, el botón de desarmar se habilita al fin y ahora sí puedes desmontar la entrada del ascensor. Recuperas algo de acero, más o menos la mitad. Los componentes sí se pierden para siempre, incluyendo los componentes avanzados, así que ojo con eso. Aparece también un botón que dice reclamar, pero no hace nada, no puedes recuperar el mapa, es un mapa abandonado, ya está perdido para siempre. Sobre desinstalar o mover la entrada, estos botones que dicen desinstalar o reinstalar, esto no es vanilla, es el mod de Minify Everything. Personalmente esto está demasiado irrealista porque puedo desmontar esta entrada y llevarla a cualquier otro sitio, lo cual no tiene ningún sentido. Voy a buscar en las opciones del mod porque creo que esto se puede desactivar. Las entradas que no se pueden rellenar son el parking subterráneo. Este no le puedes rellenar la entrada y estará ahí para siempre. La entrada del búnker no he probado, pero probablemente sea igual. Si quieres deshacerte de estas entradas, la única forma es abandonar el mapa principal completamente. Cuando abandonas el mapa superior, se abandonan automáticamente todos los internos. Esto también aplica cuando exploras ruinas antiguas con varios niveles. Abandonas el mapa exterior y desaparecen todos los subniveles. Y bueno, creo que esto es todo lo que necesitas saber sobre los sótanos de Ringworld. Si se me pasó algo por decir, déjamelo saber en los comentarios. Si conoces algún otro mod más sencillo que añada diferentes niveles, me lo dejas en los comentarios que me gustaría echarle un vistazo. Antes de irme, quiero agradecer de corazón a los miembros del canal por su apoyo, que es lo que me permite seguir haciendo estos videos, experimentar, equivocarme y traer nuevo contenido. De verdad, muchas gracias por hacer realidad mis sueños. Si quieren ver alguna aplicación real de un sótano funcionando, te recomiendo pasar por mi video de reciclaje que tengo en el canal y así puedes ver cómo lo uso en una partida con todos sus pros y sus contras. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver y hasta la próxima.